Muy buenos días, sean todos bienvenidos a la parroquia de San Jorge de la Iglesia Anglicana de México. Hoy nos acompañan nuestros hermanos de la parroquia de San Pablo Apóstol en el Estado de México y también nuestros hermanos de la Iglesia de la Santa Cruz en Tecorral. Sean todos bienvenidos a esta celebración. Bendigan al Señor, quien perdona todos nuestros pecados. Para siempre es su misericordia. Jesús dijo, el primer mandamiento es este. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo. Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti, por pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón, no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos. Así tu voluntad será nuestra alegría y andaremos por tus caminos para gloria de tu nombre. Amén. Dios omnipotente tenga misericordia de ustedes, perdone todos sus pecados por Jesucristo nuestro Señor. Les fortalezca en toda bondad y por el poder del Espíritu Santo les conserve en la vida eterna. Amén. Santo Dios, Santo poderoso, Santo inmortal, ten piedad de nosotros. Santo Dios, Santo poderoso, Santo inmortal, ten piedad de nosotros. Santo Dios, Santo poderoso, Santo inmortal, ten piedad de nosotros. El Señor sea con ustedes y con tu espíritu. Oremos. Padre bondadoso, cuyo bendito Hijo Jesucristo descendió del cielo para ser el pan verdadero que da vida al mundo. Danos siempre de este pan, para que Él viva con nosotros y nosotros en Él, quien vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Escuchemos las lecturas para el día de hoy. Lectura del segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículos del 14 al 23. También todos los jefes de Judá, los sacerdotes y el pueblo extremaron su infidelidad, siguiendo las prácticas infames de las naciones paganas y profanando el templo del Señor, que él había escogido como su santuario en Jerusalén. El Señor Dios de sus antepasados les envió constantes advertencias por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su lugar de residencia. Pero ellos se rieron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus avisos y se burlaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor estalló contra su pueblo, de modo que ya no hubo remedio. Entonces el Señor hizo marchar contra ellos al rey de los caldeos, que pasó a cuchillo a sus jóvenes en el propio edificio del templo, y no tuvo piedad de los jóvenes, ni de las muchachas, de los ancianos, ni de los inválidos. A todos los entregó el Señor en sus manos. Todos los utensilios del templo de Dios, grandes y pequeños, y los tesoros del templo del rey y de sus funcionarios, todo se lo llevó el rey de los caldeos a Babilonia. Además, quemaron el templo de Dios, derribaron la muralla de Jerusalén, prendieron fuego a sus palacios y destruyeron todo lo que había de valor.
Después desterró a Babilonia a los sobrevivientes de la matanza, donde se convirtieron en esclavos suyos y de sus hijos hasta que se estableció el imperio persa, para que se cumpliera lo que Dios había dicho por medio del profeta Jeremías. Así el país debía disfrutar su reposo, porque descansó todo el tiempo que estuvo en ruinas hasta que pasaron 70 años. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, y para que se cumpliera la palabra del Señor anunciada por Jeremías, el Señor impulsó a Ciro a que en todo su reino promulgara de palabra y por escrito este decreto. Ciro, rey de Persia, declara lo siguiente: el Señor Dios de los cielos ha puesto en mis manos todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le construya un templo en Jerusalén, que está en la región de Judá. Así que cualquiera de ustedes que pertenezca al pueblo del Señor, que el Señor su Dios lo ayude y váyase allá. Palabra del Señor. Salmo 122 a una sola voz. Me alegré cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, oh Jerusalén. Jerusalén está edificada como ciudad bien unida entre sí. Allá suben las tribus del Señor, la asamblea de Israel para alabar el nombre del Señor. Porque allá están los tronos del juicio, los tronos de la casa de David. Oren por la paz de Jerusalén, prosperen los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, sosiego dentro de tus ciudades. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, digo de corazón, la paz contigo. Por amor de la casa del Señor nuestro Dios, buscaré hacerte el bien. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos del 4 al 10. Pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande, que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación, y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en el cielo. Hizo esto para demostrar en los tiempos futuros su generosidad y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada, pues es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús, para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Palabra del Señor. ¿Quién es ese que a los
Señor sea con ustedes y con tu espíritu. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Cristo Señor. Ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús miró y vio mucha gente que lo seguía, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? Pero lo dijo por ver qué contestaría Felipe, porque Jesús mismo sabía bien lo que había de hacer. Felipe le respondió: ni siquiera el salario de 200 días bastaría para comprar el pan suficiente para que cada uno recibiera un poco. Entonces, Andrés, que era otro de sus discípulos y hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús respondió: díganles a todos que se sienten. Había mucha hierba en aquel lugar y se sentaron. Eran unos 5,000 hombres. Jesús tomó en sus manos los panes y después de dar gracias a Dios, los repartió entre los que estaban sentados. Hizo lo mismo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando ya estuvieron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicie nada. Ellos los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. La gente, al ver esta señal milagrosa hecha por Jesús, decía: de veras, este es el profeta que había de venir al mundo. Pero como Jesús se dio cuenta de que querían llevárselo a fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez a lo alto del cerro para estar solo. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Cuando hemos tenido la oportunidad de ir al mar o a un lago, cuando llegamos allá tenemos la oportunidad de verlo de varias formas. Y cada una de ellas es válida, pero diferente. Por ejemplo, podemos estar a la orilla del mar y mirar su inmensidad y solamente mojarnos un poco los pies con el venir e ir de las olas. Podemos ver pasar el cauce de un río o un lago. Pero también podríamos tener la oportunidad de alejarnos un poco de la orilla y veríamos un panorama diferente. Podríamos ver qué tan grande es el lago o hacia dónde se dirige el río. Pero también podríamos estar adentro del agua, en el mar mismo, en el lago mismo. Y la experiencia sería distinta, porque allí no solamente sentiríamos el agua en nuestra piel, sino veríamos esta vez la orilla y lo que se ve hacia el otro lado. Miradas distintas para los mismos hechos, o en este caso, lugares. Y les hablo de esto porque el texto que escuchamos hoy en el Evangelio es una historia que hemos visto muchas veces. Es una historia conocida para la mayoría de nosotros. Y cuando creemos que ya conocemos una historia y la enseñanza que viene con ella,
Es hora de volver a mirar desde otro ángulo, con otros ojos, con otra mirada, el mismo texto. Esta historia de la multiplicación de los panes y los peces aparece en los 4 evangelios. Y creo que este es un hecho que nos invita a pensar que fue un momento muy importante en el ministerio de Jesús, pues los 4 evangelistas dedican parte de su relato a contarnos acerca de lo que sucedió ese día. Y es que en la historia de la multiplicación de los panes y los peces, o la alimentación de la multitud, hay algo que es esencial para todos los cristianos. Hoy se nos recuerda que estamos llamados a dar de comer, a brindar el pan a quien lo necesita. El pan, para muchísimas culturas, ha sido un alimento básico, y no solo en los tiempos de Jesús, sino a lo largo de toda la historia de la humanidad. El pan era tan esencial para el pueblo judío como lo son las tortillas para México. En este relato se nos invita a llevar a cada uno de los que están a nuestro alrededor el pan diario, aquel alimento básico que no debe faltar. Entonces, la pregunta que vendría aquí es: ¿cuál es el pan que debemos llevar a nuestros hermanos y hermanas? Y por supuesto que la respuesta está en la lectura del Evangelio que hicimos hoy. Hay 2 corrientes de los estudiosos acerca de este texto, donde nos dan sus interpretaciones acerca de lo que allí está escrito. Una dice que el pan, la historia que aquí se nos relata, nos habla de Cristo mismo, ese pan vivo bajado del cielo. Entonces, se nos invitaría a pensar que este relato no se refiere a la entrega de pan físico, sino que el pan es solo un símbolo, una forma de escribir, una forma de mostrarnos una enseñanza espiritual. Y la segunda interpretación es más directa y concreta. Afirma que esta historia nada tiene que ver con lo espiritual. Sencillamente, los seguidores de Jesús tenían hambre física, y Jesús los alimentó a todos. Y allí se nos invita a todos hoy en día a hacer lo mismo, ser misericordiosos y recordar la importancia de que la fe se concrete en acciones en favor de aquellos que lo necesitan. Pero creo, mis hermanos y mis hermanas, que si nos limitamos a mirar una u otra de estas interpretaciones, estaríamos limitando nuestro compromiso cristiano. Creo que la respuesta se debe ver con otra mirada. Dios nos ha dejado un gran encargo desde nuestro bautismo, y ese encargo no puede separar lo físico de lo espiritual. Debemos estar al pendiente de las 2 dimensiones, porque no somos solo espíritu, pero tampoco somos solo cuerpo físico. Y Jesús sabía muy bien esto. Por supuesto que es cierto que Jesús es el pan vivo bajado del cielo, y que aquel que coma de su pan tendrá vida en abundancia. Pero mis hermanos y mis hermanas, lo espiritual y lo material son solo 2 caras de una misma moneda y no pueden ser separados. La desigualdad social en México y en toda América Latina es cada vez más complicada, más crítica, y además la pandemia ha hecho
que la situación de pobreza sea cada vez más difícil para muchas personas. Hay muchos de nuestros hermanos y de nuestras hermanas que están pasando dificultades en este momento. Y hoy recibimos un mensaje de amor cristiano. Debemos compartir en hechos concretos como alimentos, agua, dinero, albergues, medicinas, educación para muchas personas que lo necesitan. En medio de la necesidad que está viviendo hoy, tantas personas que se han quedado sin trabajo o que sus negocios tuvieron que cerrar, ellos necesitan que nosotros le mostremos a Jesús como el pan físico. Pues si no tenemos solucionadas nuestras necesidades básicas, no podremos pensar en nuestras necesidades espirituales. Nuestra misión hoy es alimentar, amar, cuidar a nuestro prójimo, así como Jesús cuida de nosotros. Ser signos externos y visibles del amor de Dios hacia nosotros, en hechos concretos, allí donde nuestros hermanos necesitan el pan físico para saciar su hambre. Pero no podemos quedarnos solo allí. No podemos dejar de ver el gran panorama, porque también las personas necesitan de manera urgente del alimento espiritual, de saciar esa necesidad de hambre del espíritu. Yo conozco muchas personas que son tan pobres que solo tienen dinero, pero llevan en sus almas un vacío tan grande que no lo pueden llenar con nada que compre. Se llenan y se llenan de cosas, pero su vida está totalmente vacía. Tienen hambre y sed en su alma. Y allí estamos llamados a estar atentos, porque a ellos también les tenemos que llevar el pan. En este caso, el pan espiritual, el pan que da dirección y sentido de vida. Ante nosotros tenemos una misión grande y doble. Estamos llamados a compartir el mensaje de Jesús en un mundo cada día más alejado de Dios. Un mundo que nos vende la idea de que debemos llenar nuestros vacíos comprando cosas con dinero. Y eso sucede mientras muchas personas tienen hambre física que no les permite ver más allá de sus necesidades físicas. Y aquí en esta parte también aplica aquel dicho que dice que nadie puede dar de lo que no tiene. Lo primero que tenemos que hacer es vernos a nosotros mismos. ¿Qué nos hace falta? ¿De qué tenemos hambre? Tenemos que buscar el sentido de nuestra existencia y reconocer si realmente tenemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y si actuamos en consecuencia a esta creencia. Los invito a que examinemos nuestro corazón y pensemos si estamos realmente dispuestos a aceptar la voluntad de Dios para nuestra vida, pues Él es el verdadero pan, y si comemos de ese pan, no moriremos para siempre. Una misión grande, una misión que pareciera imposible, parte de un plan ambicioso. Y de pronto podríamos preguntarnos hoy, como lo hicieron los discípulos Felipe y Andrés: Señor, ¿cómo vamos a hacer esto? No contamos con los recursos necesarios para lograrlo. Solo tenemos 5 panes y 2 peces.
cómo alimentar a miles de personas. Hoy, además, podríamos decir que no tenemos sino muy pocas cosas para compartir y que además la pandemia nos pone miles de limitaciones. No podemos salir de casa con tranquilidad. ¿Cómo alimentar a tantas personas que lo necesitan hoy? Pareciera que todo está en nuestra contra en este momento. Pareciera que inclusive los discípulos de la historia que oímos hoy tuvieron una tarea más fácil que la que tenemos nosotros, pues por lo menos tenían a Jesús ahí presente. Pero hoy, 2000 años después, en medio de una pandemia, ¿cómo podremos nosotros alimentar a aquellos que lo necesitan? Nuestras iglesias están vacías, no hay dinero que alcance para aliviar el hambre del mundo. Pero quisiera que hoy recordáramos las palabras que Jesús dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 12 al 14. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y hará otras todavía más grandes, porque yo voy a donde está el Padre, y todo lo que ustedes pidan en mi nombre yo lo haré, para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Yo haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes me pidan. Los milagros ocurren. Muchos de nosotros los hemos experimentado o por lo menos los hemos visto ocurrir alrededor nuestro. Si el relato de hoy se refiere al pan físico o al pan espiritual, podría inclusive no ser un debate relevante. Lo que es importante, la nueva mirada, es que no olvidemos que en nombre de Dios podemos hacer obras grandes, pues para Dios no hay nada imposible. No importa cuántos defectos tengamos, no importa si no contamos con recursos suficientes, Dios provee lo necesario, solo nos pide nuestra buena voluntad para hacerlo. Su mensaje de amor puede llegar a todos aquellos que lo necesitan. El único requisito es que pongamos nuestra vida a la disposición de la voluntad de Dios. Esa es la invitación que les hago el día de hoy. Pongamos nuestra vida en sus manos. Con la misma confianza que el niño del relato entregó sus 5 panes y 2 peces para alimentar a una multitud de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y no solo alcanzó, sino que sobraron 12 canastas de pan. Si el relato de la multiplicación de los panes y los peces fue un fenómeno sobrenatural o no, puede ser un motivo para discusión académica. Pero lo que no podemos dudar es que allí Jesús hizo un milagro tan importante que los 4 evangelistas lo relatan. Tocó la vida de todas las personas que lo seguían, les dio lo que necesitaban, ya fuera pan físico o pan espiritual, para que no pasaran hambre, para que su corazón estuviera lleno del amor de Jesús. Confiemos en Dios
Pongamos nuestra vida en sus manos y nosotros también veremos milagros en cada uno de nuestros días. Que así sea. Confesemos nuestra fe en las palabras del credo niceno. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de cielo y tierra, de todo lo visible e invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo, por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados, esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oración de los fieles, Fórmula 2. Pido sus oraciones por el pueblo de Dios esparcido por todo el mundo. Por Justin, arzobispo de Canterbury, Enrique, obispo primado, por esta asamblea y por todos los ministros y fieles. Oren por la Iglesia. Señor, de manera especial te pido por el comité permanente de nuestra diócesis, para que nos guíes para poder dirigir esta diócesis de la manera que tú quieres, Señor. Pido sus oraciones por la paz, por la concordia entre las naciones y por el bienestar de todos los pueblos. Oren por la justicia y la paz. Señor Dios de la vida, te pido por todos los países donde tienen conflictos armados, para que toques el corazón y la mente de aquellos que toman las decisiones, para que tomen decisiones de paz y de bienestar para todos los que habitan en estos países. Pido sus oraciones por los pobres, los enfermos, los hambrientos, los oprimidos y los prisioneros. Oren por los que se hallan en necesidad o tribulación. Señor Dios de la vida, te pedimos por todos los enfermos. De manera particular, Señor, te pido por aquellos que están enfermos de COVID-19, tanto en nuestro país como alrededor del mundo. Oremos. Oh Padre de misericordias y Dios de toda consolación, nuestra única ayuda en tiempo de necesidad. Humildemente te suplicamos que contemples, visites y alivies a tus siervos enfermos. Rogelio, Teresa, Rafael Heriberto, Valentina, Eduardo, Verónica, Óscar, Mariela, Iván, Alan, Germán, Juan Francisco, Carmen, Laura, María Regina, María Luisa, Beatriz, Gregorio, Alejandro, Marta, Marina, Araceli, Yolanda, José Donato, Amelia, Virginia, Lucía, Reina, Teresa, Andrés, José, Gerardo, Juan Pablo, así como Sergio, Alfonso, Fernando, Bernardo y Jesús, presbíteros en tu iglesia. Te pido, Señor, también que mantengas con salud a todos los miembros de las familias de las iglesias de San Jorge, San Pablo y la Santa Cruz. Mírales con los ojos de tu misericordia, consuélales con el sentimiento de tu bondad, presérvales de las tentaciones del enemigo y dales paciencia en su aflicción. Cuando mejor les conviniere, restáurales la salud y dale poder para vivir el resto de su vida en tu temor y para tu gloria. Y otórgales que finalmente puedan morar contigo en la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oramos también, Señor de la vida, por aquellos que se encuentran desempleados. Padre Celestial, recordamos ante ti a los que sufren privaciones y ansiedades por estar desempleados. Dirige al pueblo de esta tierra para que use su riqueza pública y privada, de tal manera que todos tengan empleo adecuado y gratificador, y reciban remuneración justa por su trabajo, mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pido sus oraciones por cuantos buscan a Dios o un conocimiento más profundo de Él. Oren para que lo encuentren y sean encontrados por Él. Señor de la vida, te pido por todos los seminaristas de nuestra diócesis, de nuestra iglesia y de nuestra comunión anglicana. Guíales, dale la sabiduría para aprender lo que necesitan para ejercer su ministerio y permíteles que puedan ver tus enseñanzas con los ojos del amor. Pido sus oraciones por los que han partido de esta vida, especialmente por Pablo y por todos nuestros familiares y amigos. Oren por los difuntos. Señor, también te pedimos en el día de hoy por las personas que fallecieron en esta semana. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, en cuya presencia viven todos los que mueren en el Señor, recibe a nuestros hermanos Alejandro, Gustavo, Guillermo, María Elena y Sarinés en los atrios de tu morada en los cielos. Que ahora su corazón y su alma resuenen de gozo en ti, oh Señor, Dios vivo y Dios de los que viven. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Que sus almas y las almas de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Así sea y resuciten en gloria. Alaben a Dios por aquellos de todas las generaciones en quienes Cristo ha sido glorificado, especialmente por San Jorge, patrón de esta parroquia. Oren para que también nosotros recibamos la gracia de glorificar a Cristo en nuestro tiempo. Señor Dios de la vida, hoy también te pedimos por las intenciones de todas las familias de las parroquias de San Jorge, San Pablo y la Iglesia de la Santa Cruz. De manera particular te pedimos por las intenciones de las familias Rosas Platani, Rosas Torres, Cortés Vidal, González García y Basauri. Omnipotente Dios, nuestro Padre Celestial, que constituyes en familias al solitario, encomendamos a tu cuidado continuo los hogares donde mora tu pueblo. Aparta de ellos, te suplicamos, toda raíz de amargura, deseo de vanagloria y orgullo de vida. Llénalos de fe, virtud, conocimiento, moderación, paciencia y santidad. Enlaza en afecto constante a los que han sido hechos una sola carne en santo matrimonio. Vuelve los corazones de los padres hacia los hijos y los corazones de los hijos hacia los padres. De tal manera, enciende la caridad entre nosotros, que estemos siempre afectuosamente unidos en amor fraternal, mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te pedimos, Señor, también por las tres congregaciones que nos unimos hoy en esta celebración: San Jorge, San Pablo y la Santa Cruz. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas todas las cosas en el cielo y en la tierra, escucha nuestras oraciones por las familias parroquiales de San Jorge, San Pablo y la Santa Cruz. Fortalece a los fieles, aviva a los indiferentes y restaura a los penitentes.
Concédenos todo lo necesario para nuestra vida en común y únenos a todos en corazón y mente dentro de tu Santa Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oramos también por la elección de obispo en nuestra diócesis y en la diócesis del norte. Dios Todopoderoso, dador de toda buena dádiva, mira con bondad a tu Iglesia y de tal manera dirige las mentes de los que han de elegir obispo para la diócesis de México y la diócesis del norte, que recibamos fieles pastores que cuiden de tu pueblo y nos capaciten para nuestros ministerios, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Finalmente, Señor, te pedimos para aquellas personas que están solas, para que seas con ellas y las acompañes en cada momento. Oh Dios Todopoderoso, cuyo Hijo no tuvo donde recostar la cabeza, haz que aquellos que viven solos no se sientan abandonados en su soledad, sino que siguiendo las huellas de Jesús encuentren la plenitud de vida, amándote a ti y al prójimo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, atiende las súplicas de tu pueblo y lo que fielmente te hemos pedido. Concede que efectivamente lo obtengamos para la gloria de tu nombre, mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes y con tu espíritu. Démonos un saludo de paz. Rindan al Señor la gloria debida a su nombre, traigan ofrendas y entren en sus atrios. Una espiga dorada
Amén. El Señor sea con ustedes y con tu espíritu. Elevemos los corazones, los elevamos al Señor. Demos gracias a Dios nuestro Señor. Es justo darle gracias y alabanza. Dios de todo poder, soberano del universo, tú eres digno de gloria y alabanza. Gloria a ti, ahora y por siempre. A tu mandato todas las cosas llegaron a ser. La vasta extensión del espacio interestelar, las galaxias, los soles, los planetas en su trayectoria, y esta frágil tierra, nuestro hogar insular. Por tu voluntad fueron creadas y tienen su ser. De los elementos primarios formaste la raza humana y nos bendijiste con la memoria, la razón y la destreza. Nos hiciste soberanos de la creación, mas nos volvimos contra ti, traicionando tu confianza, y también nos volvimos unos contra otros. Ten misericordia, Señor, porque somos pecadores delante de ti. Una y otra vez nos llamaste a regresar. Por los profetas y los sabios nos revelaste tu justa ley. En la plenitud de los tiempos enviaste a tu único Hijo, nacido de mujer, para cumplir tu ley y abrirnos el camino de libertad y de paz. Por su sangre nos ha reconciliado, por sus heridas somos sanados. Por tanto te alabamos, uniéndonos a los coros celestiales con los profetas, apóstoles y mártires, y con aquellos de todas las generaciones que te han buscado con esperanza para proclamar con ellos el incesante himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Y así, Padre, los que hemos sido redimidos por Él y hechos un pueblo nuevo por medio del agua y del Espíritu, traemos ante ti estos dones. Santifícalos por tu Espíritu Santo, para que sean el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En la noche en que fue traicionado, tomó pan. Dijo la bendición, partió el pan y lo dio a sus amigos y dijo: tomen y coman. Este es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto como memorial mío. Después de la cena tomó el cáliz, dio gracias y dijo: beban todos de él. Esta es mi sangre del nuevo pacto, sangre derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Siempre que lo beban, háganlo como memorial mío. Recordando ahora su obra de redención y ofreciéndote este sacrificio de acción de gracias, celebramos su muerte y resurrección mientras esperamos el día de su venida. Señor, Dios de nuestros padres y madres, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, de Sara, Rebeca y Raquel, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, abre nuestros ojos para ver tu mano en el mundo que nos rodea. Líbranos de la presunción de acercarnos a esta mesa, buscando solo consuelo y no fortaleza, buscando solo perdón y no renovación. Que la gracia de esta Santa Comunión nos haga un solo cuerpo, un solo espíritu en Cristo, a fin de que dignamente sirvamos al mundo en su nombre. Señor resucitado, muéstrate a nosotros en la fracción del pan. Padre, acepta estas plegarias y alabanzas por Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, a quien contigo y el Espíritu Santo tu Iglesia rinde honor, gloria y adoración de generación en generación. Amén. Oremos como nos
nuestro Salvador Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos tu paz. Los dones de Dios para el pueblo de Dios. Tómenlos en memoria de que Cristo murió por ustedes y aliméntense de Él en sus corazones por fe y con agradecimiento. El cuerpo de Cristo, pan del cielo. Oración de comunión espiritual. En unión, oh Señor, con tu pueblo fiel, en cada altar de tu iglesia donde ahora se celebra la Sagrada Eucaristía, deseo ofrecerte alabanza y acción de gracias. Recuerdo tu muerte, Cristo Señor. Proclamo tu resurrección y espero tu venida en gloria. Como no puedo recibirte hoy en el sacramento de tu cuerpo y de tu sangre, te suplico que vengas espiritualmente a mi corazón. Límpiame y fortaléceme con tu gracia, Señor Jesús, y deja que nunca me separe de ti, que pueda vivir en ti y tú en mí, en esta vida y en la venidera. Amén. Oremos. Eterno Dios, Padre Celestial, en tu bondad nos has aceptado como miembros vivos de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Nos has nutrido con el alimento espiritual en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Envíanos ahora en paz al mundo. Revístenos de fuerza y de valor para amarte y servirte con alegría y sencillez de corazón por Cristo nuestro Señor. Amén. Que Dios Padre, quien no desprecia a los de espíritu quebrantado, les conceda un corazón arrepentido y humillado. Amén. Que Dios, el Hijo, quien cargó con nuestros pecados en la cruz, les sane por sus heridas. Amén. Que Dios, el Espíritu Santo, quien nos conduce hacia toda verdad, pronuncie sobre ustedes palabras de perdón y paz. Amén. Y la bendición de Dios Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca con ustedes y los suyos para siempre. Amén.
Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.